La falta de un cerebro y un sistema nervioso no impide a las plantas percibir el mundo que las rodea, aprender y recordar, comunicarse entre ellas, y responder a las amenazas externas. Son criaturas complejas y muy organizadas. Como dijo una vez un destacado investigador de plantas, la cuestión no es tanto si las plantas son inteligentes o no, sino si somos lo suficientemente inteligentes para entenderlas. Hace casi 50 años, en 1973, se publicó en Estados Unidos un libro titulado La vida secreta de las plantas. Sus autores afirmaban que las plantas podían distinguir entre el rock y la música clásica, sentir las emociones y leer telepáticamente los pensamientos de otras personas. A las calabazas quisquillosas les gusta Brahms, Schubert y Beethoven, y si le subes el volumen del rock and roll, van más despacio y tratan de esquivar los altavoces. Si hay que creer a Peter Tompkins y Christopher Bird, las plantas no solo poseen un sofisticado gusto musical, sino que también son capaces de predecir el futuro, percibir el peligro y reaccionar ante el sufrimiento de los demás. Los autores se refieren a los experimentos del científico forense Cliff Baster, que examinó la mente de las plantas mediante un polígrafo. Los arbustos de la Dracena sulfata entraron en crisis cuando Baster estuvo a punto de prenderles fuego. El rododendro podía distinguir entre las declaraciones verdaderas y las falsas. El filodendro se solidariza con los camarones que mueren en el agua hirviendo. Algunas de estas investigaciones han sido desmentidas, pero tuvieron un impacto cultural. La gente empezó a hablar con las plantas y a ponerles Mozart. Como señala el biólogo israelí Daniel Chamovitz, la vida secreta de las plantas frenó bastante el desarrollo de la ciencia del comportamiento vegetal. Cualquiera que estableciera un paralelismo entre las capacidades de los animales y las plantas era considerado inmediatamente como un loco o un charlatán. Sin embargo, las plantas tienen una vida secreta y resultó ser mucho más interesante que el libro de Tompkins y Bird. Neurobiología vegetal. En 2006, un grupo de 36 científicos anunció la creación de un nuevo campo científico, la neurobiología vegetal. Esta demuestra que, aunque las plantas no tienen neuronas ni sistema nervioso central, sí tienen una inteligencia avanzada. Las plantas se adaptan activamente a su entorno, tienen memoria y capacidad de aprendizaje, al menos en su infancia. Las plantas piensan, ciertamente no de la misma manera que los humanos y los animales, pero no menos eficazmente. Muchos investigadores modernos definen la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Si estamos de acuerdo con esta definición, tendríamos que aceptar que las plantas son muy inteligentes. La inteligencia es una propiedad de la vida que posee incluso el organismo unicelular más primitivo. Todos los seres vivos se ven constantemente obligados a resolver problemas que, en realidad, no son muy diferentes de los que tenemos nosotros. Cuando una semilla se separa del árbol, cae al suelo y comienza a brotar, su destino está sellado. Las plantas, a diferencia de los animales, están permanentemente unidas a su hábitat. No es de extrañar que nos resulte tan difícil entender la vida de las plantas. Hemos elegido una estrategia de existencia móvil, mientras que las plantas han elegido una estacionaria. En su tratado sobre el alma, Aristóteles escribió que los seres vivos se diferencian de los no vivos en dos características, el movimiento y los sentimientos. Los niños de 2 años podrían estar de acuerdo con Aristóteles. Como ha demostrado el psicólogo Jean Piaget, los niños asignan emociones y conciencia a todo lo que se mueve, el agua, el viento, el humo, las nubes. Las plantas no son tan fáciles de animar. Ellas también se mueven, pero lo hacen tan lentamente que apenas nos damos cuenta. Por ejemplo, algunas secuoyas viven hasta los 2000 años. La infancia y adolescencia de los árboles dura mucho más que la nuestra. Incluso los procesos activos, como el florecimiento de los brotes y el despliegue de las hojas, tardan semanas o meses. El sistema nervioso nos convierte en criaturas muy rápidas. Las señales del cerebro a otras partes del cuerpo se conducen en una fracción de milisegundo. Las células vegetales se comunican entre sí, mediante el calcio y otros elementos químicos. También tienen señales eléctricas, solo que son mucho más lentas, alrededor de 1 centímetro por segundo. Pero esa velocidad es un pobre criterio de cordura. Si la Tierra recibiera la visita de seres extraterrestres que viven a una velocidad superalta, en su realidad temporal impulsada por un metabolismo acelerado, probablemente ellos también decidirían que los humanos son muy básicos y no se diferencian mucho de las rocas o las plantas. Como señala Stefano Mancuso, uno de los más destacados investigadores de la inteligencia vegetal, las plantas tienen el mismo conjunto de sentidos que los humanos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Para ser más precisos, sus homólogos. Y al menos otros 15, como el análisis de la composición del agua y del espectro luminoso, la detección de patógenos, la pendiente del suelo y los campos magnéticos. Precisamente porque pasan toda su vida en un solo lugar, es muy importante que las plantas adquieran toda la información posible sobre el mundo que las rodea. Para ello, no solo interactúan con su entorno, sino que también se comunican activamente entre sí. Como nosotros, las plantas son criaturas sociales. Cuando una jirafa empieza a comer una acacia, aumenta en segundos las sustancias venenosas de sus hojas. El zoólogo sudafricano Van Halen
ha descubierto que las acacias intercambian señales para advertirse mutuamente de que se acercan los herbívoros. Las jirafas son conscientes de ello, y por eso no se desplazan directamente al siguiente árbol, sino que continúan su comida mucho más lejos, a un centenar de metros. Muchas plantas pueden reconocer a un enemigo por la composición de su saliva, y elegir una estrategia de defensa en consecuencia. Aquí, por ejemplo, las acacias han aprendido a esclavizar a las hormigas para protegerse de las orugas y los insectos. A cambio del dulce néctar, las hormigas patrullan las ramas del árbol y eliminan posibles amenazas. La planta añade una sustancia neuroactiva al néctar, a la que las hormigas se enganchan como una droga. Las plantas transmiten sus señales no solo por el aire, sino también bajo tierra. La ecologista canadiense Susan Zimmer ha descubierto que los árboles están conectados por redes fúngicas subterráneas a grandes distancias. Las raíces de los árboles y los hongos forman una relación simbiótica, una micorriza. A través de esta extensa red, los árboles intercambian agua, azúcar, potasio y otros nutrientes y se advierten mutuamente del peligro. Zimmer ha descubierto que los árboles pueden distinguir las especies relacionadas de las que no lo están. Los árboles maternos forman conexiones más extensas con sus crías, les pasan más carbono e incluso suspenden el crecimiento de las raíces para dar a sus crías más espacio libre. Los árboles suelen apoyar a sus parientes afectados por enfermedades o por el ataque de los herbívoros. Al alimentarse a través de las micorrizas, la planta puede sobrevivir aunque pierda completamente sus hojas. Las plantas se conectan entre sí en redes distribuidas. Una especie de internet subterránea. Pero eso no es todo, cada planta es también una red. Como explica Stefano Mancuso, las plantas, a diferencia de los animales, tienen una estructura modular, no tienen órganos insustituibles. Si se priva a una planta del 90% de sus partes, no necesariamente morirá. La falta de un sistema nervioso y de un control central hace que las plantas sean organismos muy resistentes. El Internet está organizado según estos mismos principios. Desde el punto de vista de Mancuso, hace muchos millones de años, las plantas inventaron nuestro futuro libre y descentralizado. Pero, ¿tienen las plantas inteligencia? Echemos un vistazo. Las plantas saben aprender. Después de un año especialmente seco, los árboles empiezan a conservar el agua, aunque ahora haya mucha. Algunas plantas tienen algo parecido a reflejos condicionados. Mónica Gallano ha investigado la mimosa, que responde al tacto doblando sus hojas. A intervalos regulares, se goteaba agua sobre ellas. Al principio, las gotas hacían que las hojas se cerraran, pero al cabo de un tiempo dejaron de hacerlo. La mimosa se dio cuenta de que el agua no era una amenaza para ella. Esta reacción persistió incluso después de 28 días cuando se repitió el experimento. Si las plantas tienen memoria, debe estar almacenada en algún lugar. ¿Pero dónde, si no en el cerebro? Charles Darwin, en su último trabajo sobre la capacidad de movimiento de las plantas, sugirió que la función del cerebro en las plantas la realizan las raíces. Saben cómo evitar los obstáculos sin chocar con ellos, pueden percibir las fuentes de humedad y los nutrientes desde lejos. Siempre encuentran el camino más corto y óptimo para crecer. Pueden distinguir los hongos útiles de los perjudiciales, las plantas afines de las extrañas. También son la parte más longeva de las plantas. Stefano Mancuso y František Baluka descubrieron las estructuras sensibles de los extremos de las raíces donde se produce el mayor consumo de oxígeno. Las raíces contienen incluso neurotransmisores, aunque todavía no está claro qué función cumplen. Las raíces contienen incluso neurotransmisores, aunque todavía no está claro qué función cumplen. Pero el problema es que cada planta tiene millones de raíces, nada que ver con un sistema nervioso centralizado. Las plantas no son pequeños hombres verdes enterrados en el suelo. Más bien pueden compararse con una colonia de hormigas o abejas. Una abeja individual no tiene inteligencia, pero juntas muestran un comportamiento muy inteligente y complejo. Cada planta es una colonia de raíces y hojas. Las plantas han sido capaces de desarrollar mecanismos muy robustos y eficaces para adaptarse a su entorno natural. Para reconocerlas como seres inteligentes, no es necesario en absoluto dotar a las plantas de autoconciencia y pensamiento abstracto. En respuesta a las investigaciones sobre el comportamiento de las plantas, algunos filósofos y biólogos han comenzado a redefinir el concepto de inteligencia. Ya en 1984, los científicos Humberto Maturana y Francisco Varela equipararon el pensamiento con la percepción y la autoorganización. Si tienen razón, todo ser vivo tiene una inteligencia. Incluso las bacterias saben algo sobre su entorno, de lo contrario no podrían sobrevivir en él. Las plantas constituyen aproximadamente el 99% de la masa de la biosfera terrestre. Esto demuestra que son muy buenos para resolver problemas de supervivencia. Las plantas pueden prescindir fácilmente de nosotros, pero nosotros no podemos prescindir de las plantas. En su novela False Blindness, Falsa Ceguera, el escritor de ciencia ficción Peter Watts retrató a unos alienígenas tecnológica e intelectualmente muy superiores a los humanos, pero que carecen de conciencia de sí mismos. Su civilización es una enorme colmena. Las plantas tienen esta misma característica y al menos otra ventaja: no intentarán destruirnos.
Para los humanos es difícil entender la vida de las plantas porque es muy diferente a la nuestra, pero negar la inteligencia a las plantas simplemente porque no tienen sistema nervioso es caer en un zoocentrismo inaceptable, dice el filósofo Michael Marder. La inteligencia no se origina en un punto concreto, sino que se distribuye por todo el árbol evolutivo. Quizás antes de rechazar la existencia de la inteligencia de las plantas, deberíamos tratar de entender lo que las propias plantas piensan al respecto. En 2008, el Comité Federal Suizo de Ética para la Biotecnología dictaminó que causar daño deliberadamente a las plantas es moralmente inaceptable. ¿Piensa la gente de Suiza que es hora de privar a los veganos de su última comida? No es así. Es más bien un intento de llamar la atención sobre el hecho de que las plantas no existen solo para satisfacer nuestras necesidades. Tienen una vida propia de la que aún no sabemos mucho. Probablemente casi todos los espectadores de este vídeo tendrán una historia que contar por experiencia personal que les haga reflexionar sobre todo esto. Comparte tus observaciones en los comentarios, será interesante leerlas. Nos vemos en otra edición de Sedición.